Entonces, ahora vamos a pasar a el ejercicio 7, ¿sí? Entonces, déjenme ver acá. Si lo vamos, ahí está. Entonces, el ejercicio 7, ¿qué dice? Dice lo siguiente. Dice, espérenme 2 segundos que están tocando ahí. Ahí está. El ejercicio 7 dice lo siguiente. Dice, una esfera pequeña de masa m, 10 gramos, y carga 1 microcoulomb, está suspendida de un hilo de seda que forma un ángulo de 10 grados con respecto a una gran placa conductora vertical cargada con una distribución superficial de carga sigma. ¿Cuánto vale el campo eléctrico ejercido sobre la esfera? Entonces, acá tendríamos lo siguiente. Tenemos el ejercicio 7. Ahí está. Listo. Entonces, ejercicio 7 tendríamos el plano cargado con densidad de carga superficial sigma, ¿sí? Entonces tenemos una esferita de masa m. Entonces acá vamos a poner esto así. Ahí está. Y ahora, qué sé yo, pongamos esto así. Y supongamos que esta esferita es roja. Qué sé yo. Ahí está. Es una esferita roja de masa m. Entonces, ahí ponemos esto así. Vamos a poner que m es igual a 10 gramos. La masa son 10 gramos. Después la carga Q de la esferita es 1,6 microcoulomb. 1,6 microcoulomb. Y está suspendida a un hilo de seda que forma un ángulo de 10 grados con respecto a una gran placa conductora vertical. Entonces, acá, este angulito está acá, ese angulito lo vamos a llamar alfa. Alfa es igual a 10 grados. Entonces, una placa conductora vertical carga una distribución superficial de carga sigma. ¿Sí? Obviamente, cuando me dicen eso, estamos suponiendo, acuérdense, las placas conductoras no podemos tomarlo como planos matemáticos, entonces tiene de un lado sigma y del otro lado también sigma. ¿Sí? No es que... no, tenemos sigma de los dos, de ambos lados. ¿Sí? Entonces, aquí uno podría agarrar y decir, bueno, ¿cuánto vale el campo eléctrico ejercido sobre la esfera? Bien, entonces, acá, ¿cómo les parece que podemos realizar esto? Tenemos que plantear, sí o sí, que es un diagramita de cuerpo libre para ver qué fuerzas están involucradas ahí en la esfera, ¿sí? Entonces, acá tenemos la esfera, de nuevo. Esa es la esferita. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. Fíjense. ¿Qué fuerzas están actuando sobre la esferita? A ver, alguien que me diga por ahí. ¿Cuáles son las fuerzas que están actuando sobre la esfera? ¿Se escucha ahí? ¿Alguien tiene idea? Confirme por el chat si se escucha, por lo menos. Después yo sigo, en todo caso, si no tiene idea. Sí, está perfecto. Peso, exactamente. Y después tendríamos la tensión, exacto. Y obviamente la fuerza eléctrica, ¿sí? Entonces, ahí tendríamos fuerza-peso. Que vamos a ponerlo así. Vamos a ponerlo. Ahí está. Entonces tendríamos el peso por un lado. Después la tensión por el otro, lo voy a poner en amarillo. Ahí está. La tensión ahí. Esa será la tensión. Y obviamente también hay una fuerza eléctrica, ¿sí? Y la fuerza eléctrica tiene que compensar la componente horizontal, ¿sí? Entonces, hablando de componente horizontal, tenemos que poner el sistemita de referencia. Vamos a poner este sistemita de referencia así, el típico, el ortodoxo. Entonces, eso ponemos así, y ponemos Y, y ponemos X así.
Entonces, la tensión tenemos acá, tensión, tenemos peso y también tenemos una fuerza eléctrica que apunta en el sentido que compense, ¿sí?, a la componente horizontal de la tensión, ¿sí? Entonces, la fuerza eléctrica sí o sí tiene que estar en este sentido, ¿sí? Entonces, esta va a ser la fuerza eléctrica. Acuérdense, un diagrama de cuerpo libre, unos diagramas fuerzas, ¿sí? No es el campo ese, es la fuerza. Entonces, tenemos, esas serían todas las fuerzas involucradas sobre la esferita, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Y bueno, hacemos lo que sabemos hacer de física 1. Sumatoria de componentes en X y sumatoria de componentes en Y. Obviamente esto sale de la sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración, ¿sí? Que tenemos una componente dividimos en componente X y componente Y. Bueno, entonces, a partir de eso, ¿qué podemos decir? Bueno, este angulito que está acá, este ángulo es 10 grados, ¿verdad? Entonces, F en X, ¿qué tenemos? Y tendríamos la fuerza eléctrica, ¿sí? Menos T por el seno de 10 grados, y esto es igual a 0 porque está en equilibrio. Y después la otra, la fuerza en I, que sería T por el coseno de 10 grados, ¿sí? Por menos, quiero decir, menos el peso. Y esto es igual a 0. Entonces, estas serían las dos ecuaciones que tenemos, ¿sí? A ver, fíjense, este peso ya lo tenemos porque tenemos la masa. Entonces, T es igual a M por G, que es peso, ¿no? Sobre coseno de 10 grados. En definitiva, esa tensión la podemos reemplazar en la ecuación de arriba. Entonces, Fe menos, ahora reemplazo toda la tensión por este paréntesis, coseno de 10 grados, que es este que está acá, eso es la tensión, por seno de 10 grados, y esto es igual a 0. Bueno, entonces ahí deducimos que la fuerza eléctrica es igual a M por G por la tangente de 10 grados. ¿Sí? Entonces ahí tendríamos el valor de la fuerza eléctrica, ¿sí? Del módulo de la fuerza eléctrica. Entonces, una vez que tenemos eso, ¿cómo está relacionado el módulo de la fuerza eléctrica con el campo eléctrico? Bueno, la fuerza eléctrica es igual a Q, ¿sí? En vector Q por E. ¿Bien? Ahora, el vector fuerza eléctrica, ¿a qué es igual? Bueno, eso tendríamos que ver. Si tenemos una fuerza que está aplicada así, ¿sí? Me dicen que tenemos una densidad. A ver, ¿qué me dice acá? Tenemos una densidad. Ah, bueno, no me da una densidad, claro, porque tengo que averiguar el campo eléctrico. Entonces, tenemos eso así. Bueno, todavía no sabemos hacia dónde, pues la carga podría estar con carga la masa podría estar con carga negativa o con carga positiva, ¿sí? Entonces no sabemos. Pero vamos a hacer lo siguiente. Más allá de eso, vamos a suponer que vamos a hablar de módulo. Entonces el módulo de la fuerza eléctrica es igual al módulo de Q por el módulo de, ¿sí? Y en ese caso, entonces, el módulo de la fuerza del campo eléctrico, quiero decir, el módulo del campo eléctrico, que no es otra cosa que E, ¿sí? Esto es igual a la fuerza eléctrica, ¿sí? El módulo, sobre Q. ¿Bien? El módulo de Q. Entonces, E es igual a M por G por tangente de 10 grados sobre Q, que es 1,6 microcoulomb. Ahí está, 1,6 microcoulomb. Listo. Entonces, ese es el campo eléctrico E.
Ahora bien, la carga, la masa tiene una carga que es positiva, ¿sí? Tiene una carga positiva. Y la fuerza eléctrica, fíjense que está apuntando hacia la derecha. ¿Eso qué significa? Que el campo eléctrico hacia dónde apunta. Hacia afuera. Claro, exactamente, hacia afuera, o sea, hacia la derecha, ¿verdad? En el sentido positivo de las X. Entonces, listo, eso podríamos poner entonces como la carga es 1,6 microcoulomb, que es mayor a 0, entonces, ¿qué pasa? Bueno, el campo eléctrico E va a ser igual a ¿qué cosa? Bueno, a M por G por tangente de 10 grados sobre 1,6 microcoulomb por el versor I. ¿Sí? Entonces, bueno, eso también lo podrían haber hecho, ¿sí? Esa es una manera. Otra manera, alguien podría decir, oh, bueno, pero yo ya sé que la fuerza eléctrica apunta hacia la derecha, entonces tengo esto que es Fe, 0, y esto va a ser igual a Q por X, 0. Entonces, ¿qué signo? Esto es positivo, ¿verdad? Esto es mayor a 0. Esto es mayor a 0. ¿Qué signo tiene que tener el campo eléctrico para que Q por X me dé mayor a 0? Y esto tiene que ser mayor a 0. ¿Sí? Entonces la componente en X del campo eléctrico tiene que ser mayor a 0. Uno podría haberlo pensado también de esa manera. ¿Sí? Bien. Entonces ese es el apartado A, de cuánto vale el campo eléctrico ejercido sobre el esfera. ¿Sí? Ahora, eso es una cosa. Y ahora el apartado B, ¿qué dice? Bueno, el apartado B dice, hallar el valor de sigma. Entonces, el apartado B dice hallar el valor de sigma. ¿Y cómo podemos hallar el valor de sigma? Bueno, ayer vimos que el campo eléctrico generado por una placa conductora que tiene densidad de carga sigma, ¿sí? Es igual a sigma sobre epsilon 0. Esto implica entonces que sigma es igual, ¿sí? A, ¿qué cosa? Bueno, a E por epsilon 0, ¿sí? Entonces, listo, ya tenemos ahí directamente, eso lo vimos ayer, ¿verdad? Fíjense en la última diapositiva, yo no las mandé, hoy las mando, ¿sí? La última diapositiva que vimos ayer, fíjense acá abajo de todo, que E es igual a sigma sobre epsilon 0, ¿sí? Entonces ya tenemos ahí ese resultado para un conductor. Y yo había dicho que no necesariamente tenía que ser plano el conductor. Acá había cerrado con esa conclusión. Yo tengo un conductor de cualquier tipo de forma y el campo eléctrico, punto a punto en la superficie, tiene que ser perpendicular a la superficie y I vale sigma sobre epsilon 0, donde sigma ahora depende del punto en la superficie donde yo esté ubicado, ¿sí? Entonces, bueno, ahí tenemos eso que era lo de ayer. Volvemos ahora a lo de hoy. Lo refresqué para que tengamos en cuenta esto. Entonces, sigma, epsilon por epsilon 0. Listo, entonces ya está. Uno ya tiene ahí cuánto vale sigma. Epsilon no, quise decir E por epsilon 0. Bien, ahora vamos al ejercicio 9. El ejercicio 9. Vamos a ver ahí. Vamos así y ponemos esto así. 9. Y dice, una esfera conductora de radio 5 centímetros está rodeada por un cascarón esférico concéntrico de radio interno 10 centímetros y radio externo 12 centímetros. Entonces, vamos a hacer el dibujito. Igualmente, este problema lo vamos a resumir un poco, ¿sí? Lo vamos a resumir porque ya hicimos algo muy parecido la vez pasada, ¿sí? Entonces, por eso mismo vamos a reducirlo. Ah, mira, acá te marca la distancia. Interesante. Ok.
Entonces, de 5 centímetros, vamos a mandarlo a 5. Ahí está. Ahí. Vamos a poner así. Después, otro de 7. No, perdón. De radio interno 10 y el otro 12. Entonces, 10 y 12. Vamos a 10. Ahí está. Vamos a 10 ahí. Y el otro lo llevamos a 12. Ahí está. Entonces, ahí tenemos básicamente las... vamos a juntar todo esto. Opa. Bueno, se me fue. Ahí está. Vamos a hacer así. Vamos a juntar esto así. Juntémoslo y ahora lo reducimos. Lo reducimos ahí. Listo. Ahí está. Entonces ya tenemos el dibujito de cómo sería la situación. Ahora bien, dice, ese vale 5, el primero vale 5, el otro, bueno, entonces esto si quieren le ponemos R1, R2, R3, para hacer más fácil. Este, R1, este, R2 y este que está acá, R3, ¿sí? Entonces ahí lo pongo. R1, R1, R2 y R3. Bueno, entonces vamos a anotar los datos. R1 es igual a 5 centímetros. R2 es igual a 10 centímetros. Y R3 es igual a 12 centímetros. Bien. Y dice, la esfera tiene una carga menos Q y el cascarón una más 3Q. Entonces, acá tengo una carga menos Q. Y acá voy a tener una más 3Q. ¿Sí? Vamos a hacerlo al revés. Vamos a hacerlo con los colores invertidos. Entonces, menos Q acá y más 3Q ahí. Más 3Q. Entonces, dice, las cargas están en equilibrio electrostático y... y Q me dice que es igual a 5 nanocoulomb. Entonces, Q vale 5 nanocoulomb. Entonces, utilizando la ley de Gauss, determina las cargas y los campos eléctricos presentes en todas partes. Bueno, este problema es muy parecido al ejercicio... A ver, déjenme ver por el ejercicio, pero ya lo hicimos la pasada, el 5 puede ser. Concentren en el anterior, tienen una cara así. Sí, al ejercicio 5, o al 4 de esta práctica, ¿sí? Al ejercicio 4 de esta práctica. Fíjense que directamente varían, lo único que varía, ¿qué es? Bueno, los valores de las cargas, si no, todo el resto es lo mismo. Entonces, lo que vamos a hacer acá, para simplificar un poco, vamos a agarrar esto que está acá, esto lo vamos a copiar de nuevo, mandamos para acá abajo, y vamos a dividir en zonas, ¿sí? Vamos a hacerlo rapiditos. Entonces, vamos a ver. Vamos a dividir en zonas. ¿En cuántas zonas queda delimitado esto? Vamos a ver. Entonces, tenemos esto ahí, hacemos esto ahí y hacemos esto. Esto va a ser una superficie gaussiana, ¿sí? Esta que pongo en general en línea de puntos son superficies gaussianas. Entonces, esto que está acá es superficie gaussiana y tenemos una superficie gaussiana para un radio ahí que sea mayor a R, después otra superficie gaussiana que sea para un radio acá intermedio, otra más que esté incluida ahí en el metal. Ahí está incluida en el metal. Vamos a hacerlo un poquito más grande. Ahí está. Ahora a ver. Ahí está. Y
otra más y otra superficie gaussiana más. Vamos a hacer así. Jo. Justo la que no quería. Esta. Ok. Ahí está. Entonces, esta es otra, será otra superficie gaussiana más. Bien. Entonces, ahí tenemos las 4 superficies gaussianas que me delimitan las 4 zonas del espacio, ¿sí? ¿Cuáles son las 4 zonas del espacio? Bueno, ya lo vimos en la clase. No, se lo mandé por ejercicio, ¿sí? Pero tengo la zona 1, que es que 0 menor a R, perdón, R mayor a 0 menor a R1, ¿sí? Después Z2 es la zona para la cual estoy entre R1 y R2. Después la zona 3, estoy entre R2 y R3. Y la zona 4, estoy entre, perdón, no entre, sino con R mayor a R3. ¿Sí? O si quieren entre R3 y infinito, es lo mismo. ¿Sí? Entonces, esas serían las zonas. Ahora bien, voy a poner aquí el ejercicio es análogo a otro ya realizado, ¿sí? Entonces, ahora resumiendo, vamos a poner resumiendo y vamos a poner los resumiendo, vamos a poner a qué resultados deberían llegar, ¿sí? A ver, para la zona 1, ¿a qué van a llegar? Cuando analicen con Gauss en zona 1, ¿qué va a pasar? El campo eléctrico es igual a 0 y la carga encerrada es igual a 0, ¿sí? Entonces, ahí ya van a tener que eso implica que la carga menos Q, se distribuye en la superficie de la esfera. Bien. Después, para la zona 2, van a tener, ¿qué cosa? Y bueno, que el campo eléctrico E, ¿sí? Es igual a ¿qué cosa? Bueno, va a ser igual a Q sobre 4pi epsilon 0 R cuadrado, ¿sí? Para todo R perteneciente a la zona 2, ¿verdad? Y después, para la zona 3, ¿qué van a tener? Eso aplicando Gauss, ¿no? Acá estamos resumiendo. Después, zona 3, ¿qué van a tener para la zona 3? ¿Alguien me dice ahí que podrá hacer? La zona 3 sería la parte esta, donde estamos en el medio del metal con la superficie gaussiana. Entonces, ahí, esto sería, el campo eléctrico es igual a 0 y la carga encerrada es igual a 0. Y esto implica que existe una Q inducida interna, ¿sí? Al cascarón, y esa Q inducida interna es igual a Q. ¿Sí? Hasta ahí con eso. Entonces después uno puede decir, bueno, pero entonces como hay una Q inducida interna,
como existe una Q inducida interna, listo, lo ponemos acá, lo copiamos, Q inducida interna, esto implica que hay una Q inducida externa. Q inducida externa. Y Q inducida externa tiene que ser igual a menos la Q inducida interna. Es igual a menos la Q inducida interna. ¿Sí? Eso analizando la zona 3. Y después, analizando la zona 4, si uno analiza la zona 4, ¿a qué llega? Ah, bueno, el campo eléctrico va a ser igual, perdón, el campo eléctrico, el módulo del campo eléctrico, va a ser igual a la carga encerrada sobre 4pi epsilon 0 r cuadrado. Y la carga encerrada, en este caso particular, es ¿cuánto? Bueno, esta la carga encerrada va a ser igual a, fíjense, vamos a tener Q, ahí vamos a tener Q inducida, Q, ok, entonces vamos a tener menos Q, la carga menos Q, vamos a tener la carga Q inducida interna, vamos a tener la carga Q inducida externa y vamos a tener la carga 3Q, ¿sí? Y eso va a ser toda la carga encerrada. Y acá vamos a poner 4pi epsilon 0 r cuadrado. Bien, entonces esta se va a simplificar con esta y esta menos Q más 3Q me va a quedar 2Q, ¿verdad? Entonces el campo eléctrico E, en módulo, va a ser igual a 2 por Q sobre 4pi epsilon 0 r cuadrado. ¿Sí? Entonces eso es a lo que uno debería llegar aplicando Gauss ahí, ¿sí? Esto que yo estoy haciendo y llegando a los resultados, obviamente ustedes tienen que plantear Gauss y fijarse que efectivamente estas cosas dan de esta manera, ¿sí? Entonces, bueno, eso con respecto a este ejercicio. Entonces, las cargas están en equilibrio electrostático, está, y entonces dice, utilizando Gauss, determina las cargas y los campos eléctricos presentes en todas partes. Bueno, entonces, presentes en todas partes, ya dijimos dónde están distribuidas las cargas. Y los campos eléctricos, bueno, vamos a ver cómo son los campos eléctricos. Vamos a dibujarlos ahora. A ver, primero dibujemos dónde están las cargas. Ahora lo ponemos. Entonces, tenemos esto acá. Ahí está. Entonces, sí, lo copiamos de nuevo y lo mandamos. Oh. Ok. Perdón, me equivoqué ahí cuando lo copié. Copiamos esto, lo mandamos ahí, ya está, y ahora sí lo mandamos para acá abajo. Vamos a hacerla más fácil, hacemos esto así, hacemos zoom y lo mandamos acá. Bien, entonces, a partir de eso, vamos a... ¿qué pasó acá? Ah, ya sé lo que pasó. Ok. Bueno. Entonces acá hacemos 4pi epsilon 0 r cuadrado. Ahí está. Entonces, aquí veamos cómo se distribuyen las cargas. Las cargas, para la menos Q, cómo se distribuye acá en la superficie. Entonces, esta será la carga menos Q distribuida en la superficie de la esfera. Después, ¿qué tenemos? Después tenemos la carga inducida interna al cascarón. Entonces, acá tenemos esto, que será la carga inducida interna, que son todas cargas positivas. Obviamente,
la suma de todas estas cargas positivas más las cargas rojas negativas que yo dibujé ahí, tiene que ser igual a 0. ¿Sí? Porque eso es la condición cuando uno analiza la zona 3, ¿verdad? Cuando analiza la zona 3, uno se fija y dice, el campo eléctrico es igual a 0, entonces la carga encerrada es igual a 0. Y es por eso que la totalidad de estas cargas verdes tiene que neutralizar a la totalidad de estas cargas negativas. O sea, tenemos que tener la misma cantidad de carga en módulo. ¿Sí? Y a ver, ¿qué más tenemos? Tenemos la carga inducida externa, que la suma de estas cargas amarillas con las verdes me tiene que dar 0. ¿Sí? Las carguitas amarillas más las verdes también me tiene que dar 0, ¿sí? Porque las sumas de cargas inducidas me da 0 siempre. Ahí va. En un conductor aislado, ¿no? Un conductor aislado como tenemos acá, la suma de cargas inducidas da 0. Y después tendríamos las cargas positivas, así, de la carga 3Q que le puse yo al cascarón esférico al principio, de datos. ¿Sí? Entonces, estas celestes también tienen que estar acá en la superficie. Fíjense que en el medio de los conductores nunca dibujamos nada. ¿Sí? Porque el campo eléctrico en electrostática, reitero siempre eso, es igual a 0. Entonces ahí tenemos eso está. Bien. Entonces, esto, si yo tengo que dibujar el campo eléctrico, ¿qué hago? Bueno, agarro y dibujo. De acá, de positivo a negativo, entonces esto será en este sentido, ¿verdad? Ahí está. Este es el campo eléctrico ahí, el campo eléctrico ahí es así, esto así, esto así. Bueno, vamos a poner 2 acá. Ahí está, se entiende la idea, ¿no? Sería esto que está ahí. Y ahí está. Uno. Ahí está otro. Vamos con esto. Ahí va. Otro más. Otro más. Y falta un par más acá. Listo. Hacemos esto así y esto ahí. Ese sería el campo eléctrico. ¿Sí? Ahí adentro. Y afuera, ¿cuál era la carga neta que me quedó afuera? Acuérdense que habíamos llegado ahí 2Q. 2Q y Q era positivo. Entonces, ahí el campo eléctrico será ¿en qué sentido? Hacia afuera, ¿verdad? Entonces será saliente así. ¿Sí? Este será el campo eléctrico saliente en este sentido. Entonces, algo así quedaría. Aprox. ¿Okay? A ver. Vamos a hacer así. Bueno, seguimos con esto así. Bueno, ahí tienen el dibujito entonces de cómo son las líneas de campo eléctrico en todo el espacio. Obviamente, donde no las dibujé, que es adentro de los conductores, el campo eléctrico es 0, ¿no? Entonces eso sería así. A ver. Sí, está bien. Ahí está. Esa sería entonces la distribución de carga. Acá, si quieren. No voy a agregar más ruido. ¿Se entiende? Con el código de colores se entendería qué es cada carga. ¿Sí? Bien. Eso es con respecto a este ejercicio, el ejercicio, el 8, ¿no? El 8. Entonces, bien, pasemos al 9, ¿sí? Bueno, si tienen dudas, después pueden ir a consultan cómo se hace este ejercicio. Intenten hacerlo, fíjense cómo hicimos el otro, el que yo pasé hace poco, y ahí lo ven, ¿sí? Vamos al próximo. El próximo es el ejercicio 9. El ejercicio 9. ¿Qué dice esto? No estoy equivocado, ¿no? Era el ejercicio
Ah, sí, acá me equivoqué, este era el 8, ¿no? Este era el 8. Ahí está. Bien, entonces este es el ejercicio 9. ¿Qué dice? Dos placas conductoras planas y paralelas de área A iguales, separadas a una distancia D, están cargadas con cargas Q y menos Q respectivamente. Entonces, placas conductoras planas, no son planos matemáticos, sino que son placas conductoras. Entonces, hacemos una plaquita, ahí, la dibujamos ya vista de perfil, ¿sí? No vamos a dibujar más en perspectiva. Y esta plaquita, bueno, reemplazada acá tenemos la otra placa, ¿sí? Y tienen una carga más Q y menos Q. Esta tiene una carga más Q y esta tiene una carga menos Q, ¿sí? Entonces, la pregunta es, bueno, esta vamos a hacerla una en verde y la otra en rojo. Así diferenciamos. Esta es más Q y esta es menos Q. Ahí está. Ahí tenemos la, eh, las dos carguitas. Entonces dice, determinar la forma en que se distribuyen las cargas en las placas y hallar la forma del campo eléctrico en el interior, cerca del centro de las placas, y en el exterior de las mismas, dibujando las líneas de campo. Bueno, entonces, si dibujamos las... A ver, acá podemos pensar lo siguiente. Si yo tengo esta carga Q, este conductor, uno puede decir, bueno, este conductor genera campo eléctrico, ¿sí? En este lugar. Vamos a hacerlo en verde, ¿sí? Ya que estamos. Campo eléctrico que es en este sentido, ¿verdad? Campo eléctrico es en este sentido. Esto es el vector campo eléctrico en algunos puntos, ¿sí? Ahí entre las placas. ¿Sí? Entonces ahí tenemos el campo eléctrico generado por la carga, perdón, por la placa que está cargada positivamente. Ahora, del otro lado, uno podría decir, bueno, roto invierto, ¿sí? Invierto esto que está acá y tendría por simetría lo mismo, ¿no? Entonces, esto va para el otro lado. Ok, vamos a reemplazar de nuevo. Ahí está. Esto va así. Y ahí tenemos este así y este así. Otro más así. ¿Sí? Vamos a suponer nulos los efectos de borde, ¿sí? Que tenemos ahí entre las placas. Vamos a suponer que las placas son infinitas, de tal manera de que no, el campo eléctrico sea uniforme y homogéneo, ¿sí? Las dibujo no infinitas, obviamente, porque no puedo, pero estamos suponiendo que las placas son infinitas, ¿sí? Y para la placa roja, para la placa que está con carga negativa, ¿qué vamos a tener? Ah, tenemos un campo eléctrico. Entonces, aquí podemos aplicar el principio de superposición, ¿sí? Este es el campo eléctrico en todo el espacio que me genera la placa que está cargada con carga positiva, ¿sí? Aislada, ¿sí? Aislada significa sin que esté afectándole el campo de la otra. Ahora bien, si yo traigo la otra desde el infinito, la otra desde el infinito está generando un campo eléctrico que es en este sentido, ¿verdad? Es en este sentido, así, ¿sí? Y ahí. Ahora viene este. Del otro lado también, ¿sí? Genera un campo eléctrico. Como las placas son infinitas, tenemos que suponer, ¿sí? Que lo genera en todo el espacio al campo eléctrico, ¿sí? Entonces tendría algo parecido a esto, ¿sí? ¿Qué va a pasar con los vectores rojos y verdes de este lado? ¿Y qué va a pasar con los vectores rojos y verdes del lado opuesto, ¿sí? Acá se van a anular todos esos vectores, ¿sí? Y aquí se van a sumar estos vectores, los rojos y los verdes, porque tienen el mismo sentido. Entonces, en definitiva, quedaría algo así,
bueno, tenemos que hacer las flechitas verdes también para el otro lado. Vamos a copiar esto que está acá. Esto que está acá, todo esto que está acá, lo copiamos así y lo mandamos para acá, ¿sí? Una vez que estemos las plaquitas una cerca de la otra, tenemos esto que está acá, pero la diferencia es que ahora las flechas rojas, que son los campos eléctricos en algunos puntos del espacio ahí, están apuntando en este sentido, ¿sí? Y esto también lo mismo, para el otro lado. Ahí, lo mismo para acá. Y lo mismo para acá. Entonces, ¿qué va a pasar de este lado de la placa que tiene carga negativa? Todo esto se va a anular, todos estos campos. ¿Sí? ¿Y por qué digo que se van a anular? A ver, si yo pregunto, ¿cuál es el sigma? ¿Sí? El sigma de la... el módulo del campo eléctrico, es igual a sigma aislada sobre epsilon 0. Cuando digo aislada, lo que me estoy refiriendo es que estoy suponiendo la placa que tiene carga positiva de alguna manera que ya no está interaccionando con la otra placa, ¿sí? Entonces, el campo eléctrico de los verdes, los campos eléctricos verdes, son campos eléctricos que me imagino que vienen dados por sigma. Cuando está sola esa carga, ¿sí? Esa placa, quiero decir, sin la otra al lado, sobre epsilon 0. Ahora, cuando le acerco la otra placa, el campo eléctrico también es sigma aislada sobre epsilon 0, ¿sí? En definitiva, estoy acercando acerco entonces los planos. ¿Qué ocurre? Todos estos vectores, campo eléctrico, los de la izquierda, de los demás a la izquierda y los demás a la derecha, se anulan. ¿Y qué va a ocurrir? Ok, se va a sumar todos los vectores de campo eléctrico en el medio, ¿sí? Entonces, si yo pregunto, ¿cuál es el campo eléctrico? ¿Sí? Esto es el módulo de campo eléctrico, acuérdense. Ahora, la pregunta es, ¿cuánto es el módulo de campo eléctrico en el medio? Cuando están las dos juntas, con respecto a cuando había una única. ¿Alguien me puede contestar eso? 0. En esta zona, En el medio. sí. En esa zona, ¿cuánto valdría el campo eléctrico total? No La sería suma de sigma los dos. sobre La epsilon. suma, exactamente, sería la suma de los dos. Entonces, obviamente, acá también el campo eléctrico es la suma de los dos, pero como los vectores apuntan en sentidos opuestos, ahí se va a anular el campo, ¿sí? Entonces, lo que va a ocurrir es, a ver, vamos a repetir este dibujito. Voy a hacer un poquito de zoom hacia allá. Ahí está. Esto lo vamos a sacar. Lo vamos a correr a todo esto. No vamos a correr nada. Vamos a agarrar esto así. Vamos a traer. Bueno, basta. Usamos este y listo. Este lo llevamos para acá. Copiamos y mandamos para acá. Entonces, en definitiva, bueno, ahí supongo que debe decir que en 15 minutos se está por acabar la sesión esta, ¿sí? Por lo menos eso. Escuché un ruidito, a ver, me voy a cerciorar. Sí, efectivamente. Entonces, tenemos esto así. Ups. Entonces, en definitiva, de este lado tengo E igual a 0 y de este lado tengo E igual a 0 porque se cancelaron. Pero de este lado tengo un campo eléctrico E así. Y ese campo eléctrico E, que es en este sentido, ¿sí? Un campo eléctrico I que está en ese sentido, ¿a qué es igual en módulo? Bueno, en módulo va a ser
la suma de los campos eléctricos que cada una de las plaquitas me generaba por separado. Entonces, el E total, acá, el E total es igual a 2 veces el E, ¿sí?, que me generaba aislada, ¿sí? Y eso es igual a 2 por sigma aislada sobre epsilon 0, ¿sí? Entonces, repetimos eso ahí en blanco. E total, lo pasamos a limpio, E total es igual a 2 sigma aislada sobre epsilon 0. Bien, entonces ese sería el campo eléctrico total. Pero, entonces, ahora planteemos, vimos ayer, no, vimos en el ejercicio, ¿qué ejercicio era? A ver, déjame ver. El último ejercicio que hicimos ayer, el ejercicio 7, puede ser el 6, el ejercicio 6. En el ejercicio 6 de 2 placas conductoras que el campo E generado por una placa plana cargada es sigma de la placa sobre epsilon 0. ¿Sí? Es igual a sigma de la placa sobre epsilon 0. Ok, pero entonces el campo eléctrico, 2 sigma aislada, podríamos tomarlo como el sigma de una de las placas. Entonces, el E total lo podríamos poner como sigma cuando están juntas las placas sobre epsilon 0. ¿Sí? Entonces, sigma cuando están juntas es igual a 2 sigma cuando están aisladas. Y la pregunta ahí sería, ok, eso es así. ¿Y eso qué implica con respecto a la distribución de cargas? Si yo pongo una carga acá Q en una plaquita metálica, ¿qué va a ocurrir con las cargas, con la carga? A ver, por simetría. Tenemos esto acá. Acá tenemos la plaquita metálica, ¿sí? Y le puse una carga Q. Una carga positiva más Q, ¿sí? Más Q. Esa carga Q, ¿cómo se va a distribuir en la placa metálica? ¿Cómo piensan que se va a distribuir? Esa placa metálica está aislada. Va a venir acá la carga más Q, ahí al medio. No, a los bordes. A los bordes, perfecto. Bien, entonces va a ir a los bordes. Entonces, va a ir a este borde. ¿Y cuál va a tener como preferencia? ¿Uno u otro o los dos por igual? No va a haber alguna preferencia por simetría, ¿sí? Como está aislada, la mitad de la carga va a ir para algún lado y la otra mitad de la carga va a ir para el otro lado. Cuando está aislado, ¿sí? Aislado. Y, entonces, ¿cuál es el sigma acá? Imagínense que acá tenemos un área A, ¿sí? El sigma, por definición, es Q del lado sobre A. Entonces, cuando acá decimos que
sigma juntas es 2 sigma aislada. ¿Qué significa? Y que tengo el doble de carga cuando están juntas, ¿sí? Que cuando están aisladas. ¿Y eso qué significa? Ah, si tengo el doble de carga, significa que cuando yo la junté, todas estas carguitas que estaban de este lado positivas, se vieron atraídas por la carga de la otra placa y se pasaron todas para este lado. Entonces todas estas carguitas quedaron ahí, positivas, del otro lado de la carga, y es por eso que ahora tengo un sigma que es 2 veces el sigma que tenía la plaquita cuando estaba aislada. ¿Sí? Entonces, ¿cómo va a quedar entonces esto que está acá? Uno podría decir, bueno, ok, cuando están juntas, ¿qué aplicamos? Y aplicamos lo siguiente. Hacemos acá una superficie gaussiana, ahí, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos? Ah, ok. En esa superficie gaussiana tenemos lo siguiente. Vamos a aplicar esto de E diferencial de S es igual a carga encerrada sobre epsilon 0, ¿sí? Y la carga encerrada, ¿a qué es igual? Y bueno, es sigma juntas por A sobre epsilon 0, ¿sí? Y el campo eléctrico E sale como factor común, eso lo vimos ayer en el ejercicio, pi por r al cuadrado, ¿sí? Y acá, ¿qué me queda? Sigma juntas por pi por r al cuadrado. Fíjense que acá esto se va a simplificar con esto, y en definitiva, obviamente, habiendo aplicado Gauss, sí, llegamos a lo mismo que habíamos llegado ayer, ¿sí? Yo lo estaba resumiendo, pero eso sale de haber aplicado Gauss, ¿sí? Nada, es nada más para recordar y refrescar eso, de cómo se llegaba a ese resultado, ¿sí? Entonces, bien, la distribución de cargas, entonces, en definitiva, va a ser toda la carga Q va a estar de este lado, toda la carga Q va a estar de este lado, ahí. Toda la carga Q está de este lado. Esto es todo más Q. Y de este lado, por simetría, toda la carga menos Q va a quedar únicamente de este lado. Y no va a haber carga del otro lado, ¿sí? Entonces acá tenemos menos Q, ¿sí? En este caso particular, acá estaba la mitad, un medio de Q de este lado y un medio de Q de este otro lado, ¿sí? Lo mismo para la roja. Menos un medio de Q de este lado y menos Q sobre 2 de este otro lado. ¿Sí? Bien. Eso con respecto al ejercicio 9. Ah, no, perdón. Ese falta ese es el apartado A. Dice, si el campo entre las placas vale a 720 nanocoulomb, newton sobre coulomb quise decir, hallar el valor de sigma. Entonces, acá tenemos esto que está acá, tenemos B, me dice que E es igual a 720 newton sobre coulomb. Y me dice hallar el valor de sigma. Bueno, E por epsilon 0 es igual a sigma. Esto ya lo tengo, entonces pueden sacar de ahí sigma, ¿sí? Es fácil. Es nada más aplicar esto. Entonces, ya ese ejercicio ya está. Ahora vamos al próximo, que es el ejercicio 10, que dice lo siguiente. Vamos a hacer ahí está. Ejercicio 10.
Bien. ¿Qué dice el ejercicio? Dice, un electrón se libera desde una placa conductora cargada negativamente y choca al cabo. A ver, entonces acá. Tenemos una placa conductora, que lo vamos a hacer con espesor. Ahí está. Ya las placas conductoras directamente ya, para simplificar, ya sabemos que conductora la vamos a hacer así, ¿sí? Antes la diferenciábamos por una cuestión para diferenciar el plano matemático de la placa conductora, pero ahora ya sabemos que esto que está acá es una placa conductora, ¿sí? Así no tengo que hacer tanto dibujo. Entonces, un electrón se libera de una placa conductora cargada negativamente y choca al cabo de 16 nanosegundos contra otra placa paralela conductora cargada positivamente, ubicada a una distancia de igual a 1,8 centímetros de la primera. Entonces tenemos esto que está acá. La misma otra plaquita en realidad, así, paralela a la otra. Esta está cargada negativamente, menos sigma, y esta tendrá más sigma. Y acá tendremos un electrón. Y me dice que la distancia esta que está acá, esta distancia que está acá, a ver, ahí va. Esta distancita que está acá son 1,8 centímetros. 1,8 centímetros. Ambas placas tienen el mismo valor de distribución superficial de carga, ¿sí? Se está refiriendo a este sigma. Este sigma es el mismo, ¿sí? Entonces, calcular el campo eléctrico en la zona entre las placas. Bien, entonces, lo que tarda este electrón en ir, el tiempo que tarda en ir desde A hasta B, a ver, voy a poner cuál es el punto A y cuál es el punto B. Este puntito que está acá es el punto A y este puntito que está acá es el punto B. Desde A hasta B, el electrón tarda, ¿cuánto era? 16 nanosegundos. Bien, entonces tenemos eso. Ahí dice calcular el campo eléctrico en la zona entre las placas. ¿Cómo plantearíamos esto? Bueno, en este caso lo que tendríamos que hacer es lo siguiente. Fíjense, tenemos una distancia, tenemos la distancia D, ¿sí? Me dan la distancia D y me dicen el tiempo, ¿sí? El tiempo T final. El tiempo T que tarda eh, en ir de una placa a otra, ¿sí? Una placa conductora carga negativa choca el cabo 16 nanosegundos contra otra placa paralela conductora una positiva buscada una. Listo, está. Ambas placas tienen el mismo valor de distribución superficial. Listo. Calcula el campo eléctrico en la zona entre las placas. Bien. Tenemos esos datos. A ver, vamos a descomponer en cosas que ya sabemos. ¿Por qué se mueve el electrón de una placa hacia la otra? ¿Qué es lo que está ocurriendo ahí?
¿sí? Y ahí, entonces, lo ponen. Después, el apartado B dice hallar la velocidad del electrón al chocar contra la segunda placa. Bien. ¿Qué tenemos? Ok, tenemos que la velocidad, utilizamos esta otra ecuación. A ver, esta que está acá, la voy a copiar y la voy a llevar por acá, que no la usamos para esta. Ahí tenemos esta. Entonces, la velocidad final, la velocidad inicial, esta que está acá, es igual a 0 metros por segundo, ¿verdad? Esta que está acá es igual a 0 metros por segundo. Y entonces, la velocidad final en x, en t, igual a ¿cuánto? En t igual a 2 nanosegundos, era, no me acuerdo cuánto era, de 2. No, 16 nanosegundos. En 16 nanosegundos, ¿sí? Esto parece un 5, vamos a hacerlo mejor. Nanosegundos. En 16 nanosegundos es igual a, ¿qué cosa? Bueno, la aceleración que obtuvimos, que es 2D sobre 16 nanosegundos. Y esto aquí al cuadrado por 16 nanosegundos. ¿Sí? Esto se va a ir con este cuadrado y en definitiva esto me da 2D sobre 16 nanosegundos. ¿Sí? Entonces ya la velocidad final en X la tienen, 2D sobre 16 nanosegundos. Esa sería la velocidad final del electrón ahí, ¿sí? Alguien podría decir, che, pero ¿y lo podría resolver con energía? Sí, pero todavía no vimos el concepto de energía, de energía potencial eléctrica, entonces por eso no resolvemos por ese lado, ¿sí? Entonces, listo, ni de potencial. Entonces, hallar la velocidad del electrón, ya está. Listo, terminamos con esa práctica. Ahora vamos a la práctica 4. Práctica 4. Esto sería potencial eléctrico, ¿sí? Esto sería potencial eléctrico. Supongo que ya vieron en teoría, en las clases de teoría con Ariel o con Viviana, ¿dieron potencial eléctrico ya? Ups, me equivoqué. Ok. ¿Dieron potencial eléctrico ya con Viviana o con Ariel? Con Viviana apenas lo arrancamos. Ok, bueno, entonces vamos a hacer como una pequeña introducción. Bueno, a ver, el potencial eléctrico. ¿Qué es el potencial eléctrico? El potencial eléctrico se define de esta manera. Imagínense que tenemos una carga en el espacio, ¿sí? Una carga en el espacio, Q, vamos a llamar, y queremos llevarla hasta un punto A, ¿sí? Respecto de otra carga grande, Q grande, ¿sí? Entonces, el potencial eléctrico, B, BA menos BB, ¿sí? Se define como el trabajo externo para llevar la carga de A hasta B por unidad de carga. ¿Qué significa por unidad de carga? Que tenemos que dividir por la carga Q, ¿sí? Entonces, eso será, bueno, y el punto B, saldríamos de acá del punto B, ¿no? Del punto B, es el punto B y este es el punto A. Vamos a suponer que este es el punto A. Ahí está. Entonces, ahí tengo el punto B, ahí tengo el punto A. ¿Sí? Perdón, te estoy diciendo al revés, ¿no? Perdón, esto sería
partimos de acá, del punto A, y vamos hasta el punto B. ¿Sí? Entonces, la diferencia de potencial entre B y A, ¿sí? Es igual a ese trabajo externo, ¿sí? Entonces, ¿qué es el trabajo externo? El trabajo externo es la fuerza que un agente externo, ¿sí?, tiene que hacer para llevar a la carga desde A hasta B. Entonces, ese agente externo será, imagínense que yo, Iván Peludero, se pone y empieza a empujar esa carga, ¿sí?, desde A hasta B. Y es el trabajo por unidad de carga. Bien, si definimos, recuerda, entonces el trabajo, ¿a qué es igual? De eso de física 1. El trabajo, ¿sí? El trabajo externo, el trabajo, en definitiva no importa si es externo o no, ¿cómo se definía? Era F, ¿sí? Que si es trabajo externo, que será una fuerza externa diferencial de L, ¿verdad? Entonces eso será el trabajo externo, el diferencial de trabajo, porque a un diferencial de L, ¿sí? Pero si yo quiero encontrar el trabajo total externo, ¿cómo hago? Ah, bueno, hago la integral de esto que está arriba, ahí arriba, ¿sí? Entonces la integral desde A hasta B es esta integral desde A hasta B, entonces ahí obtengo el trabajo total, ¿sí? Entonces eso será el trabajo externo total, ¿sí? Será eso. Bien, entonces, ahí uno puede agarrar y decir, bueno, a ver, vamos a hacer esto así. Esto sí, lo vamos a subir un poquitín. Ahí está. Ahí está. Bien, entonces, hasta ahí vamos con eso que está ahí. Entonces, ahora vamos a ver. Dijimos que es el trabajo por unidad de carga. Entonces, el trabajo externo por unidad de carga, ¿qué tengo que hacer? Y dividir por unidad de carga. La cuestión acá es tener en cuenta lo siguiente. Yo voy a llevarlo, lo voy a llevar de acá, esta carga la llevo desde acá, todo por este recorrido hasta acá. La cuestión es que nosotros tenemos que aplicar ese trabajo externo. Para aplicar ese trabajo externo no es cualquier fuerza que yo le puedo dar. Tiene que estar la partícula siempre en equilibrio. Entonces, eso es muy importante. Vamos a anotarlo acá. La partícula tiene que estar en todo momento, en equilibrio. ¿Y eso qué significa? Que esté todo el tiempo en equilibrio. Que la sumatoria de fuerzas, por lo tanto, la sumatoria de fuerzas sobre la partícula es igual a 0. Y alguien me puede decir, pero vos estás haciendo una fuerza externa, entonces tiene que haber otra fuerza que vos estés compensando, porque si no hay una fuerza aplicada sobre la partícula, vos no podés aplicar una fuerza porque si no está en equilibrio. Y es verdad, hay otra fuerza. ¿Y cuál es esa otra fuerza que aparece que está compensando la mía? O yo estoy compensando esa fuerza con mi fuerza externa. Esta es una partícula cargada, ¿sí? Una carga Q. Entonces la carga Q sale del punto A. ¿Cuál es la fuerza que está actuando mientras yo le acerco a otra carga?
Bien, es la fuerza eléctrica. Entonces, ahí lo que hay que tener en cuenta es que la fuerza externa aplicada es igual a menos la fuerza eléctrica. La fuerza, menos la fuerza eléctrica. ¿Bien? Entonces, eso es importante. Ahora bien, la fuerza eléctrica, ¿a qué era igual? ¿Se acuerdan cómo definíamos la fuerza eléctrica? Con respecto al campo, ¿sí? Al campo eléctrico. ¿Esto para qué? Para que esté en equilibrio la partícula. Para que esté en equilibrio la partícula. Entonces, yo estoy aplicando una fuerza externa, estoy empujando a esa carga y me estoy oponiendo a una fuerza que está sintiendo esa carga. ¿Cuál es la fuerza que está sintiendo la carga? Y la fuerza eléctrica. Entonces me opongo a esa fuerza y la llevo en equilibrio por el camino que yo se me dé la gana, ¿sí? Acá yo dibujé una línea recta, pero acá podríamos haber dibujado este camino así, así, y es totalmente válido. Y la definición es totalmente la misma, no importa el camino, ¿sí? Entonces, eso ténganlo en cuenta. Ahora, entonces, la pregunta es, bueno, a partir de esas definiciones que acabamos de dar acá. Bueno, esto que puse Iván Pelvero, ya está, esto era nada más para un ejemplo de, en realidad, trabajo externo, ¿sí? Ahí va. Entonces, el trabajo externo por unidad de carga. Bien, entonces tenemos eso que está ahí. Entonces, esto menos la fuerza eléctrica. Entonces, el trabajo externo por unidad de carga sobre Q es igual a la integral desde A hasta B de ¿qué cosa? Y la fuerza externa sobre Q diferencial de L. ¿Verdad? Bueno, y la fuerza externa ahora la podemos igualar a menos la fuerza eléctrica. Entonces, esto es la integral entre A y B de menos la fuerza eléctrica sobre Q diferencial de L. ¿Bien? Y entonces, ahí, ¿qué tenemos? ¿A qué era igual la fuerza eléctrica? Si tenemos una carga en un campo eléctrico, ¿a qué es igual la fuerza eléctrica? Lo escribo en uno de los ejercicios anteriores. El campo por la carga. Bien, es Q por el campo E. Y es bien. Entonces, reemplazamos en eso. Entonces, trabajo de la fuerza externa por unidad de carga. Esto es trabajo de la fuerza externa para ir de A hasta B, ¿no? Para ir de A hasta B. Esto es igual a ¿qué cosa? A la integral entre A y B de menos Q por E sobre Q diferencial de L. Y entonces Q se va a cancelar con Q y me va a quedar que esto es la integral entre A y B de menos el campo eléctrico diferencial de L. Y este menos lo podemos sacar para afuera, ¿sí? Y entonces el trabajo externo total para llevar la partícula de A a B por unidad de carga es igual a ¿qué cosa? A menos la integral, menos la integral para ir de A hasta B de E, de E diferencial de L. Y esto que está acá se denomina diferencia de potencial entre el punto B y el punto A. Esto es lo que se denomina B sub B menos B sub A. ¿Sí?
Entonces, la diferencia de potencial es un trabajo por unidad de carga. ¿Sí? Entonces, si uno se fija, la unidad del trabajo, ¿cuál es la unidad del trabajo? Y es Joule, ¿verdad? Por unidad de carga, ¿qué es? Sobre Coulomb. Y Joule sobre Coulomb es lo que se denomina volt. ¿Sí? Voltio. Entonces, es esa la unidad de, de, de potencial. ¿Sí? Ahora bien, alguien me puede decir, no, pará, pero acá vos tenés Newton sobre Coulomb y acá tenés metro. Entonces, esa es la unidad. Sí, también uno podría decir que es Newton sobre Coulomb por metro. Pero esto, ¿a qué es igual? Y Newton por metro, en definitiva, es lo que es Joule, ¿no? Entonces, sí, uno puede también decir eso. Y esto es igual entonces a voltio. Bien. Entonces, esa sería una pequeña introducción de lo que deben haber visto en teoría. No sé si encaró por este lado el docente que tenga, no sé si Ariel o Viviana, pero bueno, eso es lo que básicamente se denomina diferencia potencial. Un trabajo de una fuerza externa entre dos puntos, que yo muevo una carga, ¿sí? Trabajo una fuerza externa por unidad de carga, ¿sí? El trabajo. Entonces, bueno, es eso, la definición en definitiva. Entonces, vamos a... vamos a hacer el ejercicio 1. El ejercicio 1. Entonces, a ver, yo lo puse bien a esto. A ver, déjenme ver una cosita nomás. Ah, sí, no puse ejercicio 1. Ok. Entonces, el ejercicio 1. Ah, bueno. Ahí no sé si ustedes lo dedujeron. Podemos hacer, a ver, déjenme ver una cosita, Se establece el delta B, ok. Potencial infinita por una carga puntual, ok. Bueno. A ver, déjenme ver que faltan 4 minutos. Bueno, entonces vamos a hacer el 1, pero rapidito, ¿sí? El potencial generado por una carga, ¿sí? El potencial generado por una carga, fíjense que es trabajo por unidad de carga. Trabajo no es una magnitud vectorial, es un escalar, y la carga también. Entonces, el potencial es una magnitud escalar, no es vectorial, ¿sí? Entonces, el potencial que genera una carga, ¿sí? A una distancia r de esa carga, es igual a la carga Q sobre 4pi epsilon 0 sobre r, ¿sí? Donde r es la distancia a la que estoy de la carga esa que estoy en la que me estoy centrando, ¿sí? Entonces, el ejercicio 1 dice lo siguiente. Bueno, tengo dos cargas de igual valor, que valen las dos. Entonces acá tenemos dos carguitas. Vamos a poner ahí. Esta es una carguita y esta es otra carguita. Y ahora, esto vale Q igual a menos 2,13 microcoulomb. Ah, importantísimo. Esto con signo, ¿sí? No vayan a olvidar el signo, porque potencial de cargas positivas es positivo y que generan las cargas positivas positivo y los que generan las cargas negativas es negativo. Y esta también es una Q igual a menos 2,13 microcoulomb. Entonces, está una distancia D, que me dice ahí cuál es la distancia. Vamos a borrar esto así. No borrarlo, sino bajarlo. Y esta distancia que está acá, vamos a escribirla ahí. Esta distancita es D. Y D me dice que es igual a 1,96
centímetros. 1,96 centímetros. Como se muestra en la figura. Entonces, acá tenemos esto que está ahí. Vamos a poner esto ahí. Ahí tenemos esto acá y esto ahí. Y tendríamos un punto aproximadamente por ahí. A ver. No, este no. Ahí. Un punto por ahí. Eso no es una carga, sino un punto en el que queremos analizar. Entonces, esta distancia que está acá, lo voy a hacer a mano alzada, ¿sí? Esta distancita que está acá es d sobre 2. Esta también es d sobre 2, ¿no? De acá hasta acá es d sobre 2. Y obviamente de acá hasta acá también. d sobre 2. Entonces, dice, ¿cuál es el potencial eléctrico en el punto C? El punto C es este que está acá, ¿sí? Ubica una distancia de sobre la recta perpendicular a la recta que pasa por las cargas. Bueno, en ese caso, ¿qué tenemos que hacer? Y bueno, tenemos que sacar cuánto vale el potencial eléctrico a qué distancia de cada una de las cargas. Y bueno, con respecto a esta carguita que está acá, tenemos esta distancia. Esta distancia. Y con respecto a esta, tendríamos esta distancia, ¿verdad? Pero estas dos distancias son las dos las mismas, ¿sí? Vamos a ponerle un valor acá. Vamos a ponerle R. Esto es R y esto también es R. Es el mismo R, ¿no? Porque por simetría es lo mismo. Entonces, ahí el potencial B... Termino este ejercicio rápido. A ver, R, ¿a qué es igual? R es igual a D sobre 2 al cuadrado más D sobre 2 al cuadrado, raíz cuadrada de todo esto. Eso es la distancia R, porque esto es un triángulo rectángulo, ¿verdad? Entonces esa es la distancia R. Entonces el potencial generado en C es igual el potencial que me genera la carga Q1 y el potencial que me genera la carga Q2 en C. Entonces V1 en C y este es V2 en C. Y el potencial que me genera la carga 1, entonces potencial en C es igual. Esto sería Q1 sobre 4pi epsilon 0 R más Q2 sobre 4pi epsilon 0 R. Pero Q1 es igual a Q2 igual a menos 2,13 microcoulomb. Bueno, entonces el potencial en el punto C no es ni más ni menos que 2 veces 2,13 microcoulomb. Esto es negativo, ¿no? 2,13 microcoulomb sobre 4pi epsilon 0 R. ¿Sí? Y entonces ese sería el potencial generado por esas dos cargas en el punto C. Fíjense que es negativo. ¿Por qué? Porque las dos cargas son negativas. Y los potenciales de esos se suman, son dos potenciales negativos, me da un valor negativo. ¿Sí? Bueno, y no, el apartado B, en todo caso, lo hacemos la próxima clase, ¿sí? Entonces, bueno, hasta acá ya empezamos con potencial eléctrico y listo. Entonces, quedaríamos para la semana que viene. Yo les tengo que mandar esta clase y ya. ¿Está bien? ¿Listo con esto? Ok, profe, nos vemos. Listo. Bueno, nos vemos. Hasta luego. Nos vemos. Chau, chau.